Amigos, bienvenidos a la Alforja Pastoral que corresponde a la semana del 13 al 19 de octubre. 13 al 19 de octubre. Nos da mucho gusto poder llegar hasta ustedes y poder compartir algo, ¿verdad?, de lo que ustedes mismos tratarán en las mismas células sobre lo que hemos estado estudiando de la Iglesia Relevante y algunas de las características, ¿verdad?, lo que significa ser la Iglesia Relevante. Y bueno, antes que nada, ¿verdad?, quiero agradecer al Señor por tu vida y por este tiempo, ¿verdad? Y también para decirte que te bendigo en el nombre de Jesús, que Dios bendiga tu trabajo, tu labor, tu hogar, tu familia, todo lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? También que sea de corazón, ¿verdad? Te lo deseo, ¿verdad? Y deseo también que seas prosperado en todas las cosas, así como también prospera tu alma. Y bueno, ya lo mencioné, ¿verdad? La que corresponde esta semana es de la semana del 13 al 19 de octubre y es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Mensaje a la iglesia de Filadelfia, porque estamos estudiando las cartas de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia. Y bueno, una de esas iglesias estaba en la ciudad de Filadelfia. Y luego, ¿verdad?, tenemos que este tema se llama una iglesia sobresaliente o una iglesia relevante. Es una iglesia victoriosa. Es una iglesia victoriosa. Y bueno, tenemos el estudio en el capítulo número 3 de Apocalipsis, en el verso número 7 hasta el versículo número 13. Yo quiero explicar algunas cosas sobre lo que es acerca de la iglesia de Filadelfia y el mensaje que el Señor está tratando de enseñar para cada uno de nosotros, igualmente como lo hizo en aquellos años hasta nuestros días. Y bueno, lo primero que quiero hacer es leer algunos textos o leer los textos, ir explicando algunas cosas, ir sacando algunas lecciones y enseñanzas que aportarán a tu vida, ¿verdad? Y también a tus lecciones algunas ideas más para tener más que dar, más alimento, ¿verdad?, para las almas que se acercan ahí a tu célula cada semana. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia, la palabra Filadelfia significa amor fraternal, o tiene que ver con el amor filial entre hermanos, ¿verdad? Filos y adelfos, tiene que ver con el querer a los hermanos, ¿no? Y bueno, de alguna manera así se llamaba esta ciudad y así se llama entonces el mensaje que él escribe al mensajero de la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo Jesús se representa a sí mismo o se revela a sí mismo? Dice: el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Déjeme hablarle un poquito acerca del significado de David o del rey David ya en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento encontramos toda la historia del rey David, hijo de Isaí, tenía otros 7 hermanos, se casó primero con Mical y luego después se casó con otras mujeres y lo persiguió Saúl, ¿verdad? Y luego fue rey por 40 años, tuvo su hijo Salomón, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, eso es el David físico, el David histórico. Pero en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces, no todo, pero muchas veces, David representa a los aspectos mesiánicos que se cumplirían en Jesucristo, quien viene a ser el rey de toda la tierra. Entonces, así como fue el rey David para Israel, ahora Jesucristo es descendiente de David, es el David espiritual, por decir así, es el cumplimiento de aquel David, ¿verdad?, que era como una especie de antitipo, ¿verdad? Y ahora es, de tipo, y Cristo viene a ser el cumplimiento de esa profecía del rey David. Dios le prometió a David que tendría, ¿verdad?, o que se sentaría sobre el trono de Israel para siempre y que su descendencia se sentaría sobre el trono de Israel para siempre. Todas esas profecías se refieren a Jesucristo, el Mesías enviado por Dios. Por eso cuando aparece la palabra David o se hace alusión al rey David, ya en el Nuevo Testamento tenemos que ver si se refiere al David histórico o si se está refiriendo al David Jesucristo, ¿verdad? Ya el cumplimiento de toda la profecía. En este caso se refiere a Jesucristo, obviamente, porque nos habla precisamente acerca de una llave, que es la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto habla de autoridad. Algunas personas dicen que es así como la puerta de la oportunidad. Incluso más adelante habla acerca de yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Puede ser la de la oportunidad,
pero en términos más estrictos, ¿verdad?, es acerca de la autoridad. Jesucristo tiene la autoridad porque Él es el Rey, pero no solamente es el Rey, sino es Rey de reyes y Señor de señores. De hecho, Jesucristo viene a ser el Señor del universo y el Señor de todas las cosas. Para los oyentes en aquella época que hablaban regularmente como idioma oficial el griego, la palabra Señor es la palabra Kyrios, y solamente los emperadores, los césares, eran considerados como Kyrios o como Señor. Y ellos tenían toda la autoridad, eran dueños de la vida de la gente y eran dueños de la tierra y del dinero y de la economía y de todo. Y bueno, esto nos habla precisamente de lo que Jesucristo vendría a ser cuando Él llega a ser el Señor de nuestra vida y tiene esa autoridad y tiene la llave, ¿verdad? Él es el que tiene el poder porque está sentado en el trono y desde el trono gobierna. Y bueno, les habla acerca de lo que esta iglesia representa o era. Por ejemplo, les dice que era una iglesia que había guardado la palabra a pesar de haber tenido poca fuerza. Y eso me llama la atención porque una iglesia relevante es una iglesia victoriosa. Una iglesia que a pesar de que no las tiene todas consigo mismo, no tiene toda la fuerza, no tiene toda la riqueza, pero tiene al Señor de su lado, es lo que le lleva realmente a ser a ser una iglesia victoriosa. Una iglesia que vence a Satanás, una iglesia que va adelante, una iglesia que no se detiene, una iglesia que representa lo mejor de Cristo para la humanidad y trae esperanza para las personas. Una iglesia que vence el poder de Satanás y puede caminar adelante. Esa es la idea de lo que estamos hablando. Esa es una iglesia sobresaliente, una iglesia relevante. También, ¿verdad?, menciona a los famosos judíos y menciona la sinagoga de Satanás. Déjenme decirles que en aquella época, otra vez, y lo menciona en las demás iglesias, había una corriente religiosa que eran los famosos judaizantes. Se juntaban en las sinagogas y ellos se habían como medio convertido, pero también muchos de ellos se habían infiltrado como supuestos cristianos en las congregaciones cristianas para desde las bases y desde adentro poder destruir mediante sus herejías la verdad de la palabra de Dios. Miren, la iglesia siempre ha tenido enemigos. Algunos de sus enemigos son de afuera, las persecuciones, ¿verdad?, las falsas doctrinas, el ateísmo, el comunismo, aquel que persiguió, ¿verdad? No todo el comunismo persiguió a los cristianos, pero aquel comunismo, digamos, oriental, ¿verdad?, o de lejano oriente, que sí persiguieron a los cristianos porque eran ateos, ¿verdad?, recalcitrantes, que odiaban todo aquello que tuviera que ver con Dios. Por ejemplo, en China, ¿verdad?, mataron a los pastores chinos, corrieron a todos los misioneros para la revolución cultural y a imponer el comunismo. Y bueno, aquello les costó más o menos como unos 20 millones de chinos, ¿verdad?, muertos para poder poner el comunismo. Y bueno, esos son los enemigos de afuera. Los enemigos de adentro, lamentablemente, pueden ser, ¿verdad?, o buenos cristianos o malos cristianos o cristianos verdaderos, lo podremos decir así, pero que de alguna manera son inconformes, son contreras para todo y en lugar de favorecer a la iglesia, le ponen tropiezo a la obra del Señor y a sus líderes. Por otro lado, también encontramos nosotros, ¿verdad?, aquellos pseudo hermanos, pseudo cristianos que se infiltran en las congregaciones cristianas solamente para estar criticando a los líderes, criticando en qué se gastan el dinero, qué hacen con las cosas, por qué hacen las cosas que se hacen. Y eso lo único que hace es desacreditar la obra del Señor, porque la iglesia es de Cristo. Aún nuestra congregación, el Centro Familiar Cristiano Ágape, no me pertenece a mí, no le pertenece a mi esposa, mucho menos a mi familia, le pertenece a Jesucristo. Él es el dueño. Y cualquier cosa que nosotros atentemos contra la iglesia, pues vamos a hacerla tropezar y vamos a hacer que se vaya más lenta la obra del Señor en lugar de ir haciendo lo que nos corresponde. Y bueno, ellos tenían ahí esos problemas, aunque esta iglesia dice aquí que había tenido victoria, ¿verdad? Y además que Dios les había amado. Otra cosa también, ¿verdad?, que les menciona es precisamente el asunto de la prueba, ¿verdad?, que había de venir sobre el mundo entero, que ellos también estaban siendo victoriosos y que tenían paciencia. Un punto muy importante. ¿Tiene usted paciencia? ¿Tenemos paciencia? Hable de la paciencia.
de la necesidad de perseverar en las cosas de Dios, o sea, permanecer en ellas, no importa los problemas, las circunstancias y las adversidades. Luego también nos habla acerca de igual la promesa, al que venciere, y entonces habla acerca de la ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios, dice aquí el escritor Juan, ¿verdad? Y bueno, si usted quiere saber más acerca de la nueva Jerusalén, pues vaya al capítulo número 21 también de Apocalipsis y va a encontrar mucho más acerca de lo que significa la nueva Jerusalén, incluso hasta en el capítulo número 22, hacia el final. Pero básicamente se refiere a la vida eterna, a las moradas eternas que Dios va a preparar para nosotros, o que Cristo fue a preparar para nosotros, para que donde Él esté, también nosotros estemos. Esto es lo que nos dice este capítulo, ¿verdad? Del capítulo 3, versos 7 al 13. Y bueno, esa es la alforja pastoral. Pero no sin antes quiero recordarles que ya tenemos nosotros en puerta nuestra reunión unida. 19 de octubre, 11 de la mañana, Hotel María Dolores. Llegue temprano, llegue antes, por favor. Le quiero recordar que hay un estacionamiento, no hay estacionamiento en el lugar, tiene que ir a un estacionamiento que está a un lado del hotel, a mano derecha, izquierda, ahí a un lado de donde termina el hotel. Ahí hay un estacionamiento, sí tiene un costo, lamentablemente tenemos que pagar algo cada quien, pero bueno, ahí va a ser el evento. Los esperamos a las 11 de la mañana el día 19. Programa para todos, para niños, invite a sus amigos, familiares. Vamos a tener un buen tiempo de alabanza, conozca su iglesia, pero también, ¿verdad?, lleve a sus amigos, sus familiares que no conocen de Jesús, para que conozcan de Jesucristo ese día. Así es que esta es la alforja pastoral del 13 al 19 de octubre y muchas gracias. Esperamos vernos en el culto unido.